Articulación temporomandibular. Si no fuera por el dolor de rodilla que tengo, esta sería la articulación que yo más detesto, pero trataremos de hacerla lo más digerible posible en este video. La ATM o la articulación temporomandibular. Esta es una articulación sinovial de tipo gínglimo modificada. ¿Por qué decimos gínglimo modificada? Porque la articulación de tipo gínglimo básicamente es esto que permite la flexión y la extensión, pero la articulación temporomandibular nos permite hacer deslizamiento, lo cual en medicina lo llamamos traslación, y un pequeño grado de rotación, es decir, puede girar un poquito, a la vez que los movimientos de elevación y descenso que son típicos de la articulación de tipo gínglimo. Las superficies articulares de los huesos que van a actuar en esta articulación en específico van a ser la fosa mandibular y este espacio donde entra que se llama tubérculo articular del hueso temporal. Eso para la parte superior y obviamente la cabeza de la rama de la mandíbula del lado inferior, ¿no? Recordemos que una característica de las articulaciones sinoviales es que están rellenas de líquido sinovial en una cápsula. Entonces esta de acá es la cápsula fibrosa de la articulación temporomandibular y esta cápsula fibrosa se une tanto al cuello de la rama de la mandíbula, como ves, como al hueso temporal. Los dos procesos óseos que les mencioné están separados por un fibrocartílago que se encuentra en medio. Este es el disco articular. Es esa porción que ves ahí que separa este hueso de este hueso, básicamente. En esta vista posterior se ve perfectamente. Y esto crea las cavidades articulares. La superior, que es el espacio que ves ahí, y esta cavidad articular inferior, el espacio de abajo. Así de simple. Respecto a los movimientos de la articulación temporomandibular, hay algo muy importante que entender. Estos van a ser en sí 6 como tal. La elevación, cerrar la boca; el descenso, abrir la boca; la protrusión y la retracción, que es el efecto de deslizamiento, protrusión hacia adelante, que es lo que ves acá, y la retracción, que es la que ves por acá, y luego la diducción, que son los movimientos laterales. Pero, ¿por qué 6? Porque la diducción puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Bien, con esto claro, vamos a explicar ahora de dónde sale cada uno. Los movimientos deslizantes de protrusión y retracción, que son los que ves acá, protrusión y retracción, son dados en la cavidad superior, ¿sí? Esto quiere decir que ocurren entre el hueso temporal y el disco articular. Como ves, eso es lo que se mueve. Ahora, en los movimientos de tipo gínglimo, es decir, el descenso de la boca y la elevación de la boca van a ocurrir en la cavidad inferior, entre la cabeza de la mandíbula y el disco articular. Como ves aquí, lo único que se mueve es el disco articular, ¿no? Que se ve que cambia de forma aquí, y que un poquito más apachadito cuando se abre la boca. Luego no tengo ilustrada la diducción o la rotación, pero esa ocurre también en la cavidad inferior. Si yo giro el mentón, digamos acá, hacia la izquierda, obviamente esta rama articular va a rotar, ¿no? Pero rota la derecha si giro hacia la izquierda. Creo que eso es un poco obvio, ¿no? Este de acá es el ligamento lateral intrínseco, así le vamos a decir. Es el ligamento lateral de la cápsula fibrosa y esta evita o fortalece, digamos, la articulación lateralmente. Es decir, va a evitar junto al tubérculo postglenoideo que existe una luxación posterior de la articulación, es decir, que se salga para acá. La mandíbula está unida al cráneo gracias a 3 ligamentos. El ligamento lateral, que ya les había mencionado, se ve obviamente que une acá el cráneo, esta es la principal, y luego existen 2 ligamentos que son el estilomandibular y el ligamento esfenomandibular. Los nombres vienen de que va del proceso estiloideo hacia la mandíbula, estilomandibular, y del esfenoides hacia la mandíbula, esfenomandibular. Aquí tienes otra vista del esfenomandibular y estilomandibular.
Importante decir que el estilo mandibular se inserta en el ángulo de la mandíbula y el esfenomandibular se inserta en la língula de la mandíbula. Ahora voy a hablar de dos movimientos importantes que nos van a dar la introducción hacia los músculos de la masticación para permitir que se abra la mandíbula hasta cierto grado. Por ejemplo, lo usan mucho los odontólogos y el MUR nos indica que en odontología este movimiento o este ángulo de apertura se denomina traslación. Es literalmente una luxación natural. Sabemos que la luxación es cuando el hueso se sale de la articulación, ¿sí? Pero esto ocurre naturalmente, si regresa en el caso de la articulación temporomandibular. Para esto se tiene que mover la cabeza de la mandíbula en el disco articular, pero tiene que quedar debajo del tubérculo mandibular. Es decir, para que esto se abra, te das cuenta, esta cabecita tendría que moverse aquí, quedar debajo del tubérculo y se ve completamente luxada la articulación, más o menos como lo ves aquí. Y por último, si la protracción de la cabeza y el disco ocurre unilateralmente, es decir, que se protruye solo de un lado, la versión o la cabeza contralateral, es decir, si yo protruyo la izquierda, la derecha simplemente va a girar y esto te permite los movimientos de masticación más simples o más básicos, ¿no? Así es como masticas separando los dientes del maxilar y del mandibular. Entonces te da como este movimiento básico de la masticación.